Hola a todos y a todas. Hola. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Vamos a empezar en un minuto más o menos. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Muchísimas gracias por unirse a nuestra sesión donde quiera que estén en el mundo. La verdad es que es un placer contar con todas las personas que han decidido unirse y estoy muy contenta de estar aquí de nuevo para dar la o comenzar con el tercer webinario. Hoy nos vamos a centrar en la experiencia del mundo real de mujeres y comunidades, como hicimos en nuestro segundo webinario. Son mujeres que están llevando a cabo esfuerzos de restauración inclusivos desde el punto de vista de género. En general, lo que queremos hacer con estas series de webinarios es evaluar el papel que desempeñan las mujeres en la restauración de los ecosistemas, demostrando el liderazgo de las mujeres en las iniciativas de restauración que contribuyen con la conservación de la comunidad, la conservación de la diversidad y en la gestión sostenible. El segundo objetivo es abordar las barreras de género y explorar los cambios sistémicos a los que se enfrentan las mujeres. Por ejemplo, un acceso limitado a la tierra, a los recursos y a la toma de decisiones. Mientras identificamos también soluciones equitables e inclusivas. Tercero, también queremos examinar los marcos políticos, lo cual incluye el Decenio de las Naciones Unidas para la restauración de los ecosistemas, el el marco de biodiversidad, el UNCDD, y también queremos reforzar los enfoques con perspectiva de género. Para ello queremos compartir estrategias, con contribuciones, estudios de casos y los diferentes ejemplos que existen y que integran la perspectiva de género tanto en las prácticas como en las políticas. El objetivo de todo esto es continuar con las conversaciones, que no las olvidemos, para que estos diálogos se conviertan en un camino que pueda generar un cambio en el futuro. En esta sesión vamos a compartir historias de resiliencia y liderazgo de mujeres que o bien pertenecen a los pueblos indígenas y las comunidades locales o bien pertenecen a organizaciones que trabajan con pueblos indígenas y comunidades locales. A través de estas narrativas vamos a explorar los desafíos a los que se enfrentan, los logros que han podido alcanzar y además también vamos a aprender cómo podemos integrar la igualdad de género en los esfuerzos de restauración para mejorar la resiliencia comunitaria, salvaguardar la biodiversidad y así crear futuros más sostenibles y justos. Antes de empezar, me gustaría compartir con ustedes ciertas instrucciones. Por favor, mantengan su micrófono en silencio para evitar cualquier ruido de fondo y para asegurarnos de que podemos escuchar a nuestras panelistas correctamente. Segundo, tenemos disponibles servicios de interpretación. Para acceder a ellos, tienen que hacer clic en la parte baja de su pantalla en el icono del globo terráqueo y seleccionar su idioma de preferencia. Además, también estamos transmitiendo esta sesión en directo a través de YouTube y después también estará disponible. Eso quiere decir que si conocen a alguien que no ha podido asistir a la sesión y a quien le interesaba, pueden compartir el link con dicha persona. Después del panel tendremos una parte para preguntas y respuestas. Pueden hacer sus preguntas cuando quieran en la sesión. Para ello tendrán que utilizar la cajita de preguntas y respuestas y no tienen por qué esperar al final. Además, también nos gustaría saber desde dónde se están uniendo y qué es lo que hacen. Por eso mismo les animamos a que se presenten en el chat, porque va a ser una muy buena forma de que podamos conectar. Ahora me gustaría darles un poco de contexto sobre la iniciativa. Creamos esta iniciativa teniendo en cuenta cuatro objetivos.
El primero, promover derechos para tener acceso a la tierra, derechos para poder participar de forma significativa y derechos para poder defender estas políticas y los programas a diferentes niveles. El segundo es celebrar destacando y amplificando algunos de los maravillosos ejemplos de las mujeres en materia de restauración y conservación que demuestran la presencia de las mujeres en todos los espacios posibles, incluyendo los espacios de la toma de decisiones. Además, también queremos utilizar esta serie de restaurar sus derechos para intentar buscar nuevas colaboraciones. Y también queremos encontrar una forma colectiva de empoderarnos las unas a las otras y de unirnos para seguir avanzando. Luego tenemos los cuatro pilares que me gustaría compartir con ustedes. En primer lugar, tenemos el Centro de Defensoría, donde seguimos creando campañas y creando alianzas que desafían las narrativas dominantes, sobre todo destacando la inclusión de las mujeres en los diálogos de restauración globales. Segundo, además, también queremos recopilar historias y queremos que sean historias sobre el terreno. Estas historias demuestran que la restauración con perspectiva de género no es algo teórico, sino que es algo que se está produciendo en la práctica. Tercero, también tenemos un centro de recursos de aprendizaje donde los miembros pueden aprender, colaborar y con ello queremos conectar a investigadores, miembros comunitarios y queremos crear oportunidades para que haya un aprendizaje mutuo y un apoyo. Y luego también tenemos la plataforma de intercambio comunitario, que es lo que acabamos de mencionar, y como hemos dicho también, el centro de recursos de aprendizaje, muy útil para todas las personas que están trabajando en el espacio. En este caso, se va a utilizar para compartir el trabajo que se realiza. El objetivo final de esta comunidad es sobre todo unirnos para promover la perspectiva de género y la restauración de los ecosistemas. Por eso mismo, para que puedan compartir y para que puedan participar en esta comunidad, vamos a compartir un link en el chat para así poder restaurar tanto la tierra como los derechos de las mujeres. Y habiendo dicho esto, me gustaría empezar presentando a las maravillosas panelistas que tenemos en el día de hoy. En primer lugar, tenemos a Seno, que es miembro de la Red del Noreste con sede en el pueblo de Chizami. Tiene 20 años de experiencia trabajando con comunidades de base de Nagaland, especialmente con mujeres en movilización y organización, sensibilización, capacitación, investigación, documentación y defensoría. Además, también es profesora de escuela primaria y es algo que yo he estado viendo cuando la busqué. Y es un placer poder contar con ella en el día de hoy. Muchísimas gracias, Sino, por estar aquí con nosotras. Y le paso la palabra. Muchas gracias, Shruti. Muchísimas gracias por haberme brindado la oportunidad de estar aquí y poder compartir qué es lo que hacemos en esta parte del mundo. Voy a compartir información de la región. Yo voy a hablar de Magalén, que forma parte de la región noreste de India que pueden ver en el mapa. Es la parte que ven en rojo en el mapa. Está compuesto por 8 estados. La región es, se conoce por diferentes motivos. En primer lugar, porque es un lugar donde hay mucha biodiversidad. Además, también es una región que es muy rica desde el punto de vista biocultural.
tenemos a 200 grupos étnicos que habitan en esta región. También se encuentra en una zona geopolítica. Tenemos fronteras con diferentes países y esto hace que nuestra región sea una de las más militarizadas del mundo. Como ya he dicho, contamos con más de 200 grupos étnicos viviendo en la región y durante generaciones, las comunidades locales que se encuentran en la región del noreste han coexistido con la biodiversidad. La biodiversidad tiene un significado cultural, espiritual y ecológico. No obstante, también hoy en día podemos constatar que hay grandes desafíos. No voy a entrar demasiado en detalle con los desafíos a los que nos enfrentamos, pero bueno, como bien sabrán, uno de ellos es la degradación del medio ambiente. Esto se debe, por supuesto, a la crisis climática y a los diferentes conflictos. En la región se han producido diferentes desafíos. Hoy me gustaría hablar en nombre del Northeast Network o la Red del Noreste, que se creó en 1995. El objetivo era de crear una sociedad que pudiese defender la justicia de género, la igualdad y el respeto para todos. Además, el objetivo es reforzar las agencias de las mujeres en la región del noreste con una presencia directa en Assam, Meghalaya y Nagaland. Trabajamos en 4 áreas temáticas: la violencia de género contra las mujeres y las niñas, la regeneración de los recursos naturales, la gobernanza y la responsabilidad y rendición de cuentas de la gobernanza y del Estado. Además, también llevamos a cabo diferentes talleres de liderazgo en Magalín, que es el estado del que yo provengo. En esta red, lo que destacamos es que apoyamos el liderazgo de las mujeres, la voz de las mujeres y las agencias de las mujeres y queremos unirnos para poder tomar decisiones colectivas y acciones colectivas. Me gustaría compartir algo con ustedes en esta sesión de restaurar los derechos de ella. Me gustaría compartir qué es lo que hemos estado haciendo. Si queremos empezar algo o facilitar algo, antes tenemos que reconocer cómo el conocimiento de las mujeres puede contribuir a la biodiversidad, al sistema alimentario y a la resiliencia climática. Las mujeres indígenas poseen un conocimiento tradicional que tiene un gran valor, lo cual es esencial para las estrategias de conservación de la biodiversidad. ¿Por qué tenemos que integrar este conocimiento y por qué tenemos que empoderar a las mujeres? Las mujeres tienen que ser las líderes, las lideresas de la conservación de la biodiversidad y en la restauración de los ecosistemas, para así poder mejorar la sostenibilidad del medio ambiente y para promover la igualdad de género y la equidad de género. Ahora me gustaría compartir con ustedes 2 historias derivadas de nuestro trabajo. Me gustaría hablarles sobre el banco de semillas de la comunidad Chisami. Se trata de una iniciativa que han iniciado las mujeres de Chisami. Lo que hacen las mujeres es documentar las semillas nativas indígenas. Han empezado a conservarlas y a promover la diversidad de las semillas. Además, desde el 2007 también han compartido, han llevado a cabo esfuerzos de educación, han llevado a cabo defensoría y además también han producido semillas y han producido pesticidas bios. Además,
han conseguido detener las prácticas de la utilización de fertilizantes químicos, que eran muy negativos para el medio ambiente. Lo que hicieron fue abordar este problema comunitario en el Consejo del Pueblo. Y gracias a su trabajo conjunto, después de ir de una casa a otra, llevaron a cabo una campaña y pudieron acabar con el uso de estos fertilizantes químicos. La Sociedad de las Mujeres Chisami han llevado a cabo diferentes acciones. No obstante, creo que podemos aprender mucho de este banco de semillas, porque es una buena manera de luchar contra la crisis climática, contra las grandes corporaciones, y es una forma de asegurar los alimentos para la comunidad y para la familia. Además, hasta ahora han podido documentar más o menos 156 semillas indígenas. Algunas de ellas se han perdido, pero bueno, estas son cifras que quería compartir con todos ustedes. Ahora me gustaría hablar sobre el colectivo de hermanas Shamator. Se trata de una asociación de mujeres del distrito de Shamator. En este caso, las mujeres suelen dedicarse a la agricultura y lo que han hecho es unirse y crear un colectivo y han intentado aplicar prácticas agroecológicas para cultivar el mijo. Las mujeres del pueblo se unieron y empezaron a cultivar de forma conjunta, empezaron a intercambiar los conocimientos que cada una poseían y se dieron cuenta de que los alimentos que están produciendo son alimentos para su familia, alimentos que también pueden llegar al mercado local y esto les permite poder contar con alimentos locales y saludables para sus familias y para el pueblo. Además, los grupos de mujeres también utilizan esta plataforma para formar parte del consejo tribal, para formar parte de la gobernanza del pueblo. Y en los últimos años nos hemos dado cuenta de que cada vez se están produciendo más alimentos locales. Habi- Anteriormente había una gran diversidad en materia de alimentos, pero ahora esta diversidad alimentaria está descendiendo. Y estas mujeres también pues pueden hablar de temáticas de tecnología. Incluso organizan mercados locales para las mujeres, para las campesinas y han comenzado a desempeñar o a crear programas con valor añadido. Así que bueno, son dos experiencias que quería compartir con ustedes. Como bien saben, nuestro viaje continúa. Tenemos que seguir trabajando, pero algo que quiero que recuerden es que Si, si nos centramos en las voces de las mujeres y en el conocimiento de las mujeres, podremos implementar un enfoque más sostenible en la restauración de los ecosistemas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sino. La verdad es que ha sido maravilloso destacar que la restauración va mucho más allá a plantar árboles, sino que también consiste en restaurar los sistemas alimentarios y tener en cuenta, por supuesto, el conocimiento indígena y tradicional. Y este conocimiento es algo que les pertenece a las mujeres y muchas veces nos olvidamos de todo ello cuando hablamos de la restauración y de las políticas. Muchas veces nos olvidamos de estos elementos a la hora de abordar los procesos de restauración. Así que muchísimas gracias por lo que ha mencionado. Lo cierto es que es muy inspirador tener en cuenta las diferentes redes, el banco de semillas y esperamos que esto sea una inspiración para muchos de los miembros que se han unido a esta sesión, que puedan inspirarse del trabajo que realizan las mujeres de estas regiones. Y ahora vamos a pasar a la segunda panelista del día. Contamos con María.
María, ¿puede abrir su micrófono y decirnos algo? María, sí, estoy aquí. Perfecto, maravilloso. Ahora nos vamos directas a Tanzania para que María comparta con nosotros el trabajo que se realiza. Ya hemos escuchado cuál es el trabajo realizado en la parte noreste de India y ahora tenemos a María, abogada tanzana y destacada defensora de la igualdad de género, la justicia climática y los derechos humanos. Es fundadora y coordinadora nacional de la Coalición por la Igualdad de Género y el Cambio Climático de Tanzania, presidenta y fundadora de la Coalición de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos de Tanzania y miembro fundador de la Red de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos de África Oriental y el Cuerno de África. Es cofundadora de Women's Action Towards Economic Development y de la Fundación for Access for Justice for Women and Girls in Prisons. Le paso la palabra. Muchísimas gracias y me disculpo de que hayan tenido que viajar hasta Tanzania. De hecho, es que estaba en un safari y me estaba ocupando de algunas temáticas oficiales que todavía están pendientes. Yo estoy aquí con Apaya y voy a hablar sobre su historia. Voy a dar un poco de contexto y luego le pasaré la palabra y yo la traduciré, porque ella se siente más a gusto hablando en su idioma materno. Como ya hemos dicho, trabajamos con organizaciones de los derechos de las mujeres, organizaciones basadas en la comunidad y ahora además también estamos colaborando con los tomadores de decisiones a nivel nacional como del pueblo y además nos centramos en la participación de las mujeres, el liderazgo de las mujeres, hablamos de medio ambiente, de adaptación climática, de mitigación, de las tierras, etcétera. Trabajamos en todo el país y estamos trabajando con socios de todas las regiones. Somos un movimiento de justicia climática feminista y además también somos cofundadores y tenemos una coalición, así que tenemos diferentes organizaciones miembros en diferentes países y en Zanzíbar. Y lo que hacemos es pues mejorar las conversaciones en materia de restauración de tierras, llevamos a cabo campañas en las que y trabajamos con las mujeres y con las niñas que viven en comunidades rurales para asegurarnos de que sus voces se escuchan y de que puedan participar en las diferentes actividades. Nosotras teníamos muchas ganas de tener esta sesión porque creemos que es esencial desde diferentes puntos de vista. Además, nos damos cuenta de que en nuestro caso, por ejemplo, tenemos mujeres que están utilizando tierras agrarias y luego también tenemos que tener en cuenta la historia patriarcal que tenemos que tener en cuenta también las comunidades locales y que las mujeres pues se enfrentan a desafíos relacionados con el colonialismo y el patriarcado. Tuvimos una campaña que se centraba en los derechos de las mujeres. Y estas campañas las llevamos a cabo en una región costera y en otras regiones de Tanzania. Y nos dimos cuenta de que teníamos que abordar problemas más sistémicos y que teníamos que responder de una forma colectiva. Teníamos que contar con la participación también de otros actores. Así es como empezamos a conocer a diferentes comunidades indígenas, trabajamos con diferentes actores con, por ejemplo, Narusia, Rolión, Quiteto, en áreas como estas. Y estuvimos en dos regiones y en Migoli, en el área en el que estamos trabajando, y en otra región en la que también trabajamos, nos dimos cuenta de que el cambio climático estaba teniendo un gran impacto. Además, también nos dimos cuenta de que el patriarcado estaba afectando las problemáticas de la tierra. Las prácticas eran muy tradicionales, por eso mismo queríamos que las mujeres y las niñas entendiesen qué dice nuestra Constitución sobre sus derechos.
y cuáles son los deberes básicos de los ciudadanos. Además, también queríamos destacar qué es lo que están haciendo estas prácticas y por qué les impiden tener o poder disfrutar plenamente de sus derechos. Por lo tanto, en Migueli nos dimos cuenta de que el matrimonio infantil era muy elevado. No obstante, no se tenía tanto en cuenta los sistemas alimentarios en los proyectos. Y ahora Nepaya nos va a explicar qué es lo que hicimos en Nicoli y después yo aportaré ciertos elementos al ejemplo que nos va a dar. Nos ha dado la bienvenida en su idioma. Además, también agradece mucho poder contar con una plataforma para poder hablar, porque es la primera vez que tiene un lugar donde poder comunicar su experiencia. Además, también se enfrenta a desafíos críticos en su área y prácticas dañinas y tradiciones. También ha mencionado que cultivan girasoles utilizando semillas tradicionales. En los últimos años han intentado preservar las semillas naturales, sobre todo de los girasoles, y también han empezado a utilizar el, el estiércol como fertilizante. Fertilizante. Las mujeres además son las principales cuidadoras de la familia. Su región es muy seca. Por lo tanto, esto tiene un impacto a la hora de plantar árboles. Utilizan el agua de la lluvia para poder continuar con los proyectos que están realizando. Si la temporada de lluvias es muy corta, esto quiere decir que no van a poder seguir adelante con los proyectos que están realizando, proyectos agrícolas. Además, también estamos trabajando con otra mujer en Morogoro. En Ifacara se enfrentan a un desafío diferente. Tienen inundaciones. Cuando llueve hay inundaciones por todos los sitios. La mayor parte de las mujeres utilizan métodos tradicionales para cultivar en diferentes áreas durante la sesión de lluvias e intentan alejarse de los ríos. Antes solían cultivar cerca de los ríos para así tener acceso al agua. Además, en los últimos 5 años han intentado crear un colectivo de mujeres para encontrar diferentes alternativas y restaurar la tierra. Han reducido la tierra dedicada a la agricultura y ahora también se están dedicando a la apicultura. Lo que quieren hacer es reducir la tala de los árboles y están buscando nuevas alternativas para poder preservar la tierra al mismo tiempo que intentan obtener ingresos para poder vivir de sus actividades. Y me están diciendo que vaya un poquito más lenta. Me disculpo. Muchísimas gracias, María. De hecho, es algo que tendría que haber mencionado antes de que hubiese empezado.
Ha sido maravilloso poder escucharle y espero que las intérpretes hayan sido capaces de poder traducir la mayor parte del mensaje que nos ha transmitido. Lo cierto es que lo que ha compartido con nosotras es muy crítico y tenemos que tenerlo en cuenta. El cambio climático está afectando sobre todo a las mujeres y sabemos a lo que nos estamos enfrentando con el cambio climático hoy en día. Aún así, hay ejemplos de las mujeres que están innovando, que se están adaptando y que están encontrando formas resilientes de resistir utilizando pues el conocimiento tradicional, conocimiento indígena, incluyendo los bancos de semillas que ha mencionado, por ejemplo, las semillas de girasol o el hecho de intentar almacenar el agua de las lluvias. También nos ha dado ejemplos de cómo les impacta el cambio climático en dos regiones del mismo país. Tenemos una región muy seca y otra región que sufre inundaciones, pero esto nos demuestra que las comunidades están luchando contra los impactos de la pérdida de biodiversidad, del cambio climático y son resilientes, están intentando proteger y restaurar el medio ambiente que les rodea. Muchísimas gracias, Nepaya. Muchísimas gracias, María. Vale, seguimos por aquí. Tenemos una ronda de preguntas y respuestas después de este panel. Así que podéis seguir planteando vuestras preguntas y luego las veremos todas una vez que tengamos a nuestros últimos ponentes, que van a contarnos un poco más. Ahora tenemos a la última ponente. Es increíble cómo Zoom nos permite viajar por todo el mundo y con la comodidad de estar en nuestra propia casa. No sé si es algo bueno per se, pero ahora nos vamos al sur de India, donde tenemos a Rishma, que es la coordinadora técnica del programa de cambio climático de Kingsford Foundation con el conocimiento académico en biología, que ha trabajado centrándose en soluciones climáticas, especialmente con enfoque de género. Trabaja sobre el terreno, lo que le da una experiencia muy importante y para seguir con su aprendizaje. Gracias, Rishma, por estar aquí y tienes la palabra. Muchas gracias, Ruti. ¿Se me escucha bien? Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, es un placer para mí estar aquí y hablar de todas estas experiencias, pero bueno, yo acabo de empezar en realidad y antes de empezar directamente con la presentación me gustaría explicar cómo funciona, porque Shruti como mencionaba, voy a hablar de lo que ha hecho Keystone en Nigri, al sur de la India. La Keystone Foundation trabaja sobre todo con pueblos indígenas, con diferentes recursos. Entonces está en tres estados, Kela, Tanlado y Karnataka. Así que tenemos diferentes programas que se centran en cambio climático, conservación de la biodiversidad y con personas que trabajan en diferentes colectivos. Yo trabajo, por ejemplo, en los programas de cambio climático, especialmente en las soluciones climáticas con perspectiva de género y la de bosques. Así que voy a explicar un poco mi experiencia para hablar de las soluciones forestales sí, se trata de un área protegida en Tamlano. Nuestro enfoque en este caso es aportar soluciones que serían útiles, que serían más útiles si las mujeres pudieran promoverlas. Esta idea la propuso una red internacional en Sri Lanka. ¿Y qué propone esta idea?
para mimetizar los bosques naturales. Cuando hablamos de restauración, bueno, pensamos en estos espacios, se planta una especie que son nativas de esa tierra en concreto. Pero aquí una de las diferencias que podemos observar es que nuestro enfoque es decirle a los agricultores, vale, esta es nuestra idea, queremos mimetizar esa estructura forestal, pero también les vamos a dar un panorama también económico que les sirva de ayuda. Así que nuestro enfoque es partir de una serie de principios que hay que seguir para implementar esta red a larga escala forestal. Entonces, simplemente quiero explicar el contexto de Sikul. Es una región lluviosa, uh, una región no muy lluviosa, y trabajamos aquí con estos agricultores indígenas que como ahora hay diferentes cuestiones relacionadas con el cambio climático, la mayoría de mujeres trabajan con esto que llamamos microfinanzas. Entonces pagan una cantidad más pequeña, por lo que la cuestión financiera es menor y pueden llevar a cabo más proyectos. Muchas de estas mujeres se están ah, pasando a otros trabajos como puede ser la construcción o incluso ir a otros espacios. Estos son algunos de los desafíos a los que nos enfrentamos. Pero lo que estamos haciendo en esencia es trabajar con 10 mujeres promotoras en SIGO. Este es el estudio piloto que estamos haciendo y lo terminamos hace un par de años y quiero pues contar cuáles son los aprendizajes de este proyecto que aprendemos de estas promotoras. Solían- Teníamos a una mujer joven y a una mujer más mayor, Beloma. El objetivo es tener estos colectivos que sean compartiendo el conocimiento interregional. Las mujeres promotoras se reúnen y tenemos a Beloma que habla a Prema. Es una mujer indígena joven y para hablar de estos planes y cómo les podría ayudar. Una parte de este conocimiento regional se encarga Prima. eh, y puede ser que ella no sepa todo lo que Belema le cuenta, pero tienen un colectivo para poder contar con más mujeres a bordo del proyecto. Antes eran 10 mujeres que se reunían, planificaban y decir, vale, vamos a tener esta especie, recopilan esta información y también hacen una especie de marketing. Bueno, en las primeras fases básicamente eran las mujeres las que se acercaban, pero a medida que el proceso ha ido avanzando, tenemos también a otros miembros de las familias participando. Era, bueno, vimos muchísima participación de la juventud, incluso de gente más mayor, pero hay que tener también en cuenta que su objetivo en esta área protegida hay diferentes problemas, por ejemplo, los derechos consuetudinarios. En estas áreas protegidas hay que tenerlo en cuenta, pero no tienen el título, hay otros problemas también. Al final, esta es una solución con perspectiva de género, porque cuando reunimos a las personas, cuando hay algún problema, por ejemplo, a veces se divide y van tarde las tareas, tienen que conseguir más dinero, pero en este grupo en concreto, esto les ha ayudado a llevar a cabo la incidencia. Un ejemplo podría ser estas 10 mujeres promotoras yendo a Penjai y diciendo, vale, estamos haciendo esto, luego hay alguna ayuda o algún subsidio. Este es un proceso que está empezando, que nos ayuda a saber qué están haciendo e entender qué están haciendo también los oficiales.
Estas son las cosas que hemos hecho hasta ahora y cuando le preguntamos a estas mujeres promotoras, les preguntamos y nos dicen que es la primera vez que lo van a hacer. Y cuando le preguntas cómo se siente estando en este colectivo, dicen es como, bueno, al final vienen de diferentes religiones. El transporte es complicado, no es muy frecuente, no se pueden reunir tan a menudo, pero tienen todas estos problemas en concreto en el que pueden compartir cuáles son los problemas en estas áreas en concreto y les ayuda a seguir avanzando de forma colectiva. Otros desafíos con los que nos hemos topado al llevar a cabo este proyecto en concreto, bueno, interactuamos con pueblos indígenas. Y bueno, por ejemplo, la gente más joven está terminando su educación y muchos se marchan de sus ciudades o del espacio en el que viven, porque donde viven no hay suficientes oportunidades. Así que la mayoría, como digo, se marcha. Pero este proyecto dará una serie de oportunidades también. Este proyecto forestal, como decía, hay otras técnicas y habrá, bueno, si explico todo sería demasiado, pero básicamente lo que hacemos, antes de empezar con esta parte de forestal, hacemos un mapeo del uso de la tierra, que nos ayuda a entender en qué áreas vamos a implementar este proyecto en concreto y las especies que se van a incluir. Y durante este mapeo entenderemos que, por ejemplo, una tierra en concreto necesita X o se ve cómo funciona el agua o qué especies necesitan más o menos aguas. Y este debate se da en el grupo. Y luego el mapeo también se ve la interacción del sol, la acción que tiene el agua en la tierra. Y esto lo tenemos todo listo antes de empezar a plantar. Básicamente, bueno, básicamente, eh, antes de plantar, llevamos a cabo una serie de sesiones en las que decimos, vale, este es mi plan. Por ejemplo, si aquí el sol da más y planto un árbol más grande, habrá que ver cómo afectará al resto de especies. Esos son los principios que seguimos antes de poner en marcha el plan. Otra cuestión que queríamos compartir, como decía, es cómo los colectivos de mujeres, estas promotoras, forman otros grupos. Una de las promotoras, que se llama Equipiloma, es, no, ha exportado diferentes insumos que han sido de utilidad. Siempre que tenemos estas reuniones, eh, bueno, está interesada en compartir este conocimiento y sentimos que este colectivo es muy interesante porque al final se comparte este conocimiento y, bueno, trabajar con tanta gente a veces puede ser un desafío, pero cuando vemos que tienen este conocimiento, a veces la gente tiene el conocimiento pero no se reúne y ese sería uno de los desafíos a los que nos enfrentamos también. Cuando empezamos y teníamos a 10 promotoras, dijimos, vale, queremos llevar a cabo el plan inicial tal y como lo pensamos, luego nos reunimos, compartimos. Es un espacio donde compartir estas experiencias para tener la idea de que, vale, esto es un colectivo y que se necesita tiempo para que puedan entender que efectivamente es un colectivo y por medio del mismo se pueden llevar a cabo todas estas cosas. Y en cuanto al futuro, bueno, esperamos, como mencionaba anteriormente, este es un proyecto piloto, lo acabamos de empezar en realidad. Y el otro elemento que hemos añadido al mismo es hacer un seguimiento del plan. Sobre todo cuando hablamos con los agricultores durante nuestros estudios,
vamos a llevar a cabo este experimento, pero luego en la parte forestal tenemos este concepto de monitoreo que está relacionado con el suelo, con productividad, con biodiversidad. Y en cuanto al suelo, básicamente es ver si aumenta la humedad, si se ve un cambio en el color, si hay más insectos, más gusanos, por ejemplo, todas estas cosas pequeñitas. Y hacer un seguimiento de todo lo que se haya plantado y de las especies que seleccionamos, tanto en plantas como pájaros, por ejemplo. Vamos a hacer seguimiento de flora y fauna. Y el concepto principal de Unlock Forestry es mimetizar este bosque y es ver cómo de lejos podemos llegar con esa estructura forestal. Y durante estos 3 meses es el plan agrícola y luego vemos cómo el plan va cambiando. Y la última variable es la productividad. Y ahí podemos ver dos cosas. Eh, Este que es útil para la subsistencia y la otra parte sería, somos capaces de conseguir, por ejemplo, generar ah, algún ingreso de algún tipo. Estas son las lecciones, los principios que seguimos y creo que eso sería todo. Creo que no me he pasado de tiempo. Gracias, Isma. Sí, tenemos preguntas para ti. Y bueno, tenemos para todas las ponentes, pero ha sido increíble escucharos y es crítico entenderlo. ¿Cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos, sobre todo desde el punto de vista de las áreas protegidas, especialmente las comunidades del derecho, que tiene más impacto también? Esos son los aspectos, los ejemplos que has compartido y am, cómo se van viendo estos modelos también, que a veces son modelos que las excluyen. En el caso de Tanzania, por ejemplo, hay comunidades que se han quedado fuera de las áreas de los santuarios. Así que de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotras. Nija, ¿hay algunas preguntas? Tenemos también a María Sumina y bueno, luego pongo las preguntas. Sí, Ruti, puedes. Sí, yo le estoy diciendo a María si puede encender la cámara un momentito. Sí, ya tenemos a María aquí. Vale, ya tenemos la primera pregunta que es para todas en realidad. ¿Cuál ha sido el papel del conocimiento tradicional en estos proyectos? No sé si alguna quiere empezar. No, María, ¿queréis responder a esta? ¿Cuál ha sido el papel que ha desempeñado el conocimiento tradicional para fomentar la restauración forestal? Porque sé que esto lo compartís lo habéis compartido en vuestras presentaciones. Vale, voy yo si queréis. Sí, luego tú, luego María y Rishma si quiere añadir algo más. Sí, adelante, sí. Cuando hablamos de este conocimiento, las mujeres desempeñan un papel vital porque al final las mujeres también ostentan este conocimiento. Sí, está relacionado también con los modelos científicos y a veces las mujeres no encuentran su lugar. Así que cuando hablamos de la restauración de los ecosistemas,
especialmente con estas comunidades, organizaciones, movimientos, cuando reconocen las voces de las mujeres y su conocimiento, es ahí donde se les reconoce, donde efectivamente son parte de estas iniciativas. Y sí, pienso en mi comunidad, por ejemplo, muchas veces se les excluye de la toma de decisiones y es ahí donde reside el desafío. Y es ese porque nosotros también que tenemos que participar en la gobernanza medioambiental, en todas estas decisiones. Una vez que se empieza a reconocer el papel que desempeñan las mujeres y en el conocimiento tradicional, es ahí donde marcamos un camino en el que las mujeres ocupan un papel central. No tengo una respuesta corta, pero es así como lo veo y le doy la palabra a mis compañeras. María, adelante. Sí, puedes hablar un poquito más despacio para nuestras intérpretes. Sí, gracias. Perdón. Bueno, yo empezaría con un ejemplo de mi abuela. Mi abuela solía hacer cerámica y yo no lo entendía, pero cuando la visitaba, ella vivía en un bosque muy denso y hay un arroyo de agua clara, lo recuerdo. Yo era muy pequeña, pero sigo recordándolo. Y pasar por ese arroyo te tenías que quitar los zapatos, no por las tradiciones, sino porque el, el agua la utilizaban las comunidades de las áreas colindantes. Pero, por ejemplo, si querías hacer un jarrón o cualquier cosa de cerámica, no tomaba la arcilla, sino que la tomaba de un sitio en concreto y una vez que él terminaba con esa arcilla, la devolvía donde pertenecía. Pero ahora que tenemos estas conversaciones sobre cambio climático, restauración de la tierra, yo me retrotraigo a este pasado y a lo que suponía en mi comunidad y vivía en cómo vivimos en estas nuevas áreas. Una zona muy grande, pero hay, por ejemplo, se han dejado estos árboles tradicionales para que crezcan, sigan creciendo en esas áreas. Y cuando hablamos de las mujeres, no se puede separar, sí, hay que usar estas creaciones. Pero si a pesar del hecho de que no se reconoce, sino, bueno, que es ahora donde se empieza y ahora que se están llevando a cabo investigaciones, pero si se le da esta oportunidad de poder explicarlo y de demostrar cómo eso funciona de verdad, creo, sinceramente, que desempeña un papel muy importante en la restauración de la tierra, no solo en las áreas, en la cultura y las tradiciones, sino entre regiones también, porque es interseccional en muchas formas. Tienen prácticamente los mismos modelos para conservar esa tierra y que siga para la siguiente generación. Y la que venga después de mí también, que vea que hay que cuidar de esta tierra. Muchas gracias, María. Bueno, al final son muchas cosas que aprendimos de nuestras madres, de nuestras abuelas y que empiezan a tener sentido ahora. Ese conocimiento, es que este conocimiento es crítico en realidad. Y lo vemos que son las mujeres quienes sostentan este conocimiento y lo van traspasando de generación en generación. Sí, tenemos otra pregunta para Rishma de Saman. ¿Qué herramientas utilizáis para el mapeo de la Tierra? El que es compartido. Bueno, no utilizamos herramientas específicas. Básicamente mostramos los mapas, el uso de los mapas y cómo podrían ser. Sobre todo son las personas más mayores quienes se encargan de ello. Observan cómo sería el plan y luego lo mapean y lo documentamos en esta hoja. No utilizamos
herramientas o tecnologías muy específicas para hacerlo. Gracias, Isma. Tenemos otra pregunta y luego cerraremos la sesión. Alguien preguntaba que hemos conocido diferentes prácticas consuetudinarias, todas estas leyes. Entonces, ¿cómo se puede lidiar bueno, cuál ha sido vuestra experiencia y los resultados a la hora de conservar estos sistemas de conocimiento que desafortunadamente en algunos casos se están perdiendo? ¿Alguien quiere empezar? Quizás María. Sí, gracias. Bueno, personalmente, si vemos, por ejemplo, la forma en la que calificamos la civilización, esto da pie en las conversaciones sobre el conocimiento indígena. Porque yo siempre pregunto la civilización a qué y a qué tipo de civilización se refiere, pero también el cómo acuñamos la palabra desarrollo. Esto muestra una serie de conversaciones sobre el conocimiento indígena y todo lo que se ha hecho, pero el uso que se está haciendo ahora es que vemos estos momentos cruciales que exigen la conservación de este conocimiento y ver una conversación, cómo participan en las COP, en las conferencias de las partes, en las del cambio climático. Y estamos hablando realmente de sus derechos, de su naturaleza, de su conexión con la naturaleza. Creo que el espacio que se le ha dado a las comunidades indígenas y ver qué está sucediendo en sus tierras no es que estén hablando con un libro de texto, sino que hablan con el corazón porque saben de lo que están hablando, saben de dónde vienen y saben exactamente qué supone esta pérdida. Así que quizás lo que haya que hacer es entrelazar este compromiso que tienen los propios pueblos indígenas y combinarlo con el conocimiento que creemos que es el que está, la civilización que está documentándolo y hacer que la conversación siga avanzando y no trabajar en silos, porque si se van alejando de la agenda, estos silos se van cruzando con diferentes comunidades, pero ver a comunidades indígenas de diferentes partes del mundo hablar el mismo idioma es realmente hermoso, ver cómo se apoyan los unos a los otros. Totalmente. Sí, es un aspecto muy importante el hecho de que es la restauración de los derechos, porque las comunidades están perdiendo estos espacios y ya no se trata de eh, pedir, ya no es una cuestión de reconocimiento, sino utilizando estos espacios que son críticos. Si no, Reshma, tenemos 2 minutos y luego tendremos que cerrar la sesión. Conocimiento, la transferencia del conocimiento intergeneracional es vital. Y entonces empezamos a revivir esta agricultura ecológica, esta cultura de los espacios que ostentamos y es muy importante que lo transmitamos a las generaciones más jóvenes. Ese debería ser el punto de partida. Totalmente. Gracias, Eno. Richman, no sé si querías añadir algo más. No. Vale, pues muchísimas gracias a nuestras increíbles panelistas. Ha sido estupendo poder escucharos a todas y esperamos que esta conversación siga avanzando. Lo sentimos, había muchas preguntas que no hemos podido contestar, pero con vuestro permiso las incluiremos, si os parece bien. Podéis
Bueno, si alguien quiere continuar con esta conversación, puede contárnoslo y haremos que siga avanzando la conversación. Sí, si podéis encender un momentito la cámara y hacemos una foto de grupo, sería estupendo. Sumina se va a encargar de esta parte. Sumina, tú nos dices cuando estás lista. Muchas gracias a todas gracias a nuestras panelistas por este increíble seminario en línea. Eh, Seno, si puedes encender de nuevo tu cámara. Solo vamos a hacer una foto y las demás, si podéis encenderlas, sería ideal. Sonreír. Vale, ahora con todo el mundo. Un segundito. Genial, genial. Una, dos, tres. Sonreír. Muchas gracias. Muchas gracias por uniros a esta charla. Espero que hayáis podido aprender mucho de estas increíbles ponentes. Y antes de terminar, muchas gracias a las intérpretes porque nos ayudan a conseguir la justicia lingüística, asegurando que esto es accesible para todas las personas del mundo y solo es